¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de el marco contable. El objetivo de este capítulo es proporcionar los criterios básicos para el registro de las cuentas nacionales. Una vez que hemos platicado sobre los elementos esenciales del sistema de cuentas nacionales, es oportuno entrar a lo que sería el enfoque para llevar a cabo el registro de las operaciones de un país. La contabilidad de, digamos, agregada de una nación tiene ciertas similitudes con la contabilidad de las empresas, sobre todo porque con el paso del tiempo, el sector privado, con el objeto de garantizar una mayor comparabilidad y confiabilidad de la información en términos económicos financieros, ha establecido, tanto en términos globales como en términos locales, la presentación de lo que se conocen las normas internacionales de información financiera y de ahí su adaptación a las condiciones de cada país para que diversas unidades económicas que conforman el sector privado y algunas que son del sector no privado, entre ellas las que se consideran organizaciones sin fines de lucro, pues cuentan con un planteamiento estricto de cómo se deben concebir ciertas operaciones, ciertas transacciones, el manejo y el desarrollo de lo que conocemos como los estados financieros y que en todo este complejo normativo vamos a encontrar que las empresas van a difundir o van a revelar información con carácter, digamos, público, el cómo han sido constituidas en términos de activos, en términos de pasivos, cuál es el valor neto que poseen o el patrimonio neto, según sea el caso. Al mismo tiempo, vamos a encontrar los criterios de cómo es que tienen utilidades, cómo es que se registran, cómo distinguir costos y gastos, la participación del Estado a través del gobierno en lo que es el cobro de impuestos, entre otras vertientes. Esta similitud de las normas lo vamos a encontrar de manera muy directa o indirecta, según sea el caso, con la contabilidad que se realice en un país. La lógica que inicia, digamos, el proceso contable es el principio de la partida doble que, como nosotros lo hemos escuchado en otras pues, ocasiones en el mundo de la administración y de los negocios, que a cada cargo corresponde un abono, que es el fundamento de la partida doble, es algo que nosotros vamos a considerar en el sistema de cuentas nacionales con la diferencia de que lo vamos a adaptar a lo que es la teoría y los fundamentos que rigen una economía, sobre todo en cómo se dan las relaciones con el mercado, tanto los agentes y entidades económicas involucradas, así como también la intervención del Estado a través del gobierno, y a partir de ahí, con esta mezcla de fundamentos de índole económico, se va a manejar un principio basado en la partida cuádruple, que es un asunto que de alguna manera refiere a lo que son cargos y abonos, solo que aquí se van a considerar cuatro asientos contables en lugar de dos, como lo vemos comúnmente en la contabilidad de las empresas. Un ejemplo de ello, de principio con partida cuádruple, es cuando nosotros observamos en un proceso de transacciones que un vendedor ofrece su producto a un consumidor en el mercado y a partir de ahí se registra una operación en la cuenta de producción de dicho vendedor y otra en la cuenta financiera para saber en qué términos recibió, digámoslo así, el pago por, por haber
digamos, entregado un bien o un servicio al consumidor. Y de esa misma forma vamos a verlo por parte del comprador, en qué cuentas van a ser afectadas, tanto del lado de cómo o de dónde provino el recurso para pagar dicho bien y cómo ese bien va a influir en la cuenta de la unidad institucional que estamos tratando. Entonces, de ahí nosotros tenemos 4 asientos de manera muy práctica y que eso muestra cierto grado eh, de complejidad en relación a la contabilidad de las empresas. En ese sentido, la contabilidad del país puede mostrar una distinción muy evidente en relación a la contabilidad de las empresas. Eso tiene que ver fundamentalmente con la forma en que se registra un concepto conocido como costo de producción. En el ámbito de las empresas, conforme a las normas de información financiera, es muy comúnmente utilizado el criterio de la base histórica en lo que refiere al costo. Y esto significa que en la medida en que una empresa va adquiriendo cierta gama de activos en sus diferentes clasificaciones, el registro de esa operación se hace en el momento en que se incurrió, digamos, el desembolso y en esa misma medida, cada vez que una empresa realiza operaciones, registra ese costo basado en el suceso, basado en el momento y en la medida que nosotros revisamos, digamos, los estados financieros, pues dependiendo de los criterios que se manejen en las normas, ese costo se va respetando o de alguna forma se va actualizando considerando ciertas hipótesis, ciertas consideraciones que basados en otra realidad puede generar ciertas cuestiones. Por ejemplo, en las normas de información financiera puede suceder que para ciertos conceptos de una empresa puedan recibir ciertas actualizaciones de acuerdo al problema inflacionario. Sin embargo, la forma en cómo se aplica el procedimiento para la actualización y el criterio para la actualización en términos de entornos inflacionarios es muy distinta a la que se puede percibir cuando se trata el tema de la contabilidad de un país. En esa situación, pues el enfoque desde el sistema de cuentas nacionales podría referir que el criterio de costo histórico pudiera prestarse a una sobreestimación o la subestimación de los valores que se han registrado en una empresa por el simple tema de cómo se maneja y se concibe el tema de la inflación, que en ocasiones puede estar afectando a una variable en términos agregados si habláramos del sistema de cuentas nacionales. Por tal motivo, la contabilidad de un país va a utilizar el registro basado en el costo de oportunidad, que esto, si lo referimos a la diapositiva anterior, está muy asociado a los fundamentos esenciales de la teoría económica. Y aquí el costo de oportunidad lo podríamos definir como aquel que se utiliza o se consume en algún activo o bien existente durante un proceso de producción concreto. Y también aquí estaríamos hablando de la cantidad de beneficios que podrían haberse obtenido utilizando dicho activo bien para algún uso alternativo. Entonces, con esto se rompe la idea de cuál es el valor original con la que se adquirió dichos activos para producir algún bien o prestar algún servicio determinado. Y aquí lo que se considera es lo que se podría haber generado en una posición alternativa a la que efectivamente, digamos, se utilizó para los fines del producto en la situación actual. Entonces, en esa perspectiva, estaríamos comentando que cada
bien o servicio que nosotros veamos en el mercado implicó el haber renunciado al uso de una gama de activos para la creación de un bien o un servicio distinto al que encontramos en el mercado. Por eso es que el sistema de cuentas nacionales se apoya más en lo que es el costo de oportunidad que en el costo histórico. Ahora bien, este costo de oportunidad nos va a permitir o nos va a facilitar tener un registro mucho más riguroso de las operaciones que se realizan al interior de un país y de esa manera construir agregados de alta importancia para saber cuál es el desempeño de un país en términos económicos. Un ejemplo de ello lo estaríamos viendo con el Producto Interno Bruto. De tal forma que, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la contabilidad del país va a fundamentarse en un principio general conocido como base de vengado. Esto significa que el registro de las transacciones entre unidades institucionales va a darse en el momento en que se puede dar esa operación, es decir, en el momento en el que nace, en el momento en que se da el intercambio, en el momento en que hay una transferencia o en el momento en que se cancelan dichas operaciones, o que en su defecto pudiera darse al principio o al final de un periodo contable. Esto va muy asociado cuando hablamos de flujos o cuando hablamos de stocks, que es algo que también trataremos en las sesiones siguientes. Y en esa misma perspectiva, el registro se va a basar mayoritariamente en lo que conocemos como los precios corrientes en el mercado, que rompe completamente con la lógica de la contabilidad de las empresas y ellas están fundamentadas en lo que son los valores originales. ¿Por qué se utilizan los precios corrientes en el mercado? Porque las transacciones o el registro base de vengado se va a dar en el momento en que ocurre dicha operación y entonces si es un mercado identificable y hay agentes que participan en el mismo, el acuerdo bajo la teoría económica que se establece entre, digámoslo así, oferta y demanda, es el precio que se va a determinar en dicho acuerdo lo que va a definir el proceso de registro de dicha operación. Claro está que estos precios corrientes son de alguna manera la información que nosotros tendríamos acerca de lo que nosotros concebimos en la valoración de los bienes o servicios que están en el mercado y que obviamente están en un completo o continuo proceso de revaloración. Es decir, puede suceder que el día de hoy tenemos un precio determinado de cierto bien, pero mañana cambia ese precio y entonces tenemos que ajustarnos al precio vigente del momento que estamos analizando. De ahí que deriva el concepto de precio corriente. Esto es muy importante porque pudiera suceder que hay entornos donde no existe un mercado identificable o definido, pero existen operaciones o transacciones. Entonces ahí el criterio que se maneja es buscar o comparar, por ejemplo, precios análogos a los bienes o servicios que se están ofreciendo en dichas operaciones y a partir de ahí determinar cuál sería su precio corriente. Entonces, con esto nos estamos eh, explicando que la contabilidad de un país cuenta con un criterio mucho más complejo, más riguroso y que se basa fundamentalmente en el costo de oportunidad para poder definir qué tipo de transacciones vamos a llevar a cabo, cómo las vamos a relacionar con las unidades institucionales y también crear pues conceptos agregados que se diferencien o se distinguen de alguna manera con lo que vemos en la contabilidad de las empresas. Un ejemplo de ello podríamos verlo con el término de la depreciación, que es un concepto particular o muy propio de la contabilidad de las empresas, la cual nos indica el proceso de desgaste que van a recibir, por ejemplo, los activos fijos de una empresa y si lo vemos también en otra perspectiva, es
el monto a recuperar de la inversión durante un periodo determinado que va en función a la vida útil de dicho activo. Entonces, en un- una forma similar o parecida a la contabilidad de un país, estaríamos hablando del consumo de capital fijo, que en muchas ocasiones se puede malinterpretar como si fuera la depreciación, nada más que de todos los activos fijos de un país. El asunto aquí es de que la forma en cómo se registra el consumo de capital fijo es en términos de costo de oportunidad, y aquí lo que se estaría viendo no es tanto la forma o el monto en que se estaría deduciendo el activo por parte de la empresa, sino aquí estaríamos viendo el monto estimado para reponer todos los activos, digamos, que se han consumido, activos fijos que se han consumido, digamos, en la esfera productiva o en el momento en que se utiliza, y cuál sería ese monto para recuperarlo en un ciclo posterior, que es de alguna manera hablando o asociándolo a los precios corrientes en el mercado y también a la cantidad de beneficios que podrían haberse obtenido si dicho bien o activo se hubiera utilizado para otros fines con carácter alternativo. De esta forma, con criterios tan directos, tan simples, va a ser posible ahora eh, analizar cómo es que son las cuentas primordiales para el registro de las operaciones de un país y qué parecidos tiene también con los formatos o los esquemas que vimos de mayor para la contabilidad de las empresas, hecho que veremos en la sesión siguiente. No sin antes invitarlos a que se registren al canal y que le den clic a la campanita para notificaciones futuras. Muchísimas gracias. Tengan un feliz día.